Ellos y ellas dedican su vida entera a la ciencia. Conocerles... ¿Tarea fácil o difícil? ¿Tarea fácil o difícil? Vida con Ciencia. Hombres y mujeres que con disciplina y emoción dedican todas las horas posibles a analizar y estudiar el mundo que nos rodea. Vida con Ciencia, una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9 FM. Vida con Ciencia. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy en Vida con Ciencia hablaremos con uno de los científicos más importantes, reconocidos y productivos de nuestro país, el Dr. José Antonio Sánchez Chapula. ¡Shh! No hagan ruido. Como todos los días, desde hace más de 30 años, está estudiando el corazón. ¿Y usted qué sabe del corazón humano? Yo sé que puede pesar entre 200 y 500 gramos dependiendo del tamaño de la persona. También sé que es un poco más grande que a una mano cerrada, como un puño, pues. Al corazón le debo mis horas y mis minutos en este mundo, gracias a sus incansables latidos. Se calcula que al final de una vida larga, el corazón de una persona puede haber latido más de 3.500 millones de veces. El corazón es el responsable de recibir y bombear sangre para que circule por todo el cuerpo. Siempre ha estado sujeto a mitos y creencias populares porque es un órgano importantísimo. Hay culturas que le consideran poderes especiales y en casi todo el mundo romántico es el responsable de las emociones humanas. Ay, el corazón es el símbolo universal del amor. Quien fuera Jacques Cousteau, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro. Yo sé que estudia el corazón, que ha hecho doctorados, postdoctorados, que ha estado en Japón, en Suiza, en Estados Unidos, que tiene colegas de casi todo el mundo, pero no sé quién es como ser humano. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de José Antonio Sánchez Chapula? ¿De qué está orgulloso? De mi carrera y de mis hijos. Sí, es lo que más orgullo le da. Sí. ¿Por qué? Bueno, la carrera porque yo nunca fui ambicioso. Simplemente cuando conocí lo que era la investigación científica, me jaló, me atrapó y dije, yo quiero ser investigador y eso lo voy a hacer toda mi vida, un investigador. Pero la verdad que siempre me tracé metas cortas. Nunca me tracé llegar a ningún sitio, simplemente metas cortas, ir llegando y de ahí me planteaba otra meta. Por ejemplo, estando yo en el servicio social de la licenciatura fue... ¿En medicina fue? En medicina, sí, yo soy médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara y para el servicio social en la Facultad de Medicina me invitaron para que hiciera el servicio social dentro de la facultad y me dieron a escoger en qué departamento de ciencias básicas me gustaría estar ese año. Y ahí fue donde escogí el departamento de farmacología. Fue mi inicio en la farmacología, como pasante. Sin embargo, hacían falta profesores y faltaba el profesor de farmacología para licenciatura en enfermería. Y hubo un curso, llegando al mes que llegué al departamento, hubo un curso de regularización de estudiantes de medicina. Eran 4 horas diarias y me dieron uno de los temas, llegando yo al departamento, lo preparé y bueno, al parecer el jefe del departamento le pareció bien esa clase que di y entonces me invitó a ser el profesor de farmacología en la Facultad de Enfermería. Yo tenía 22 años. O sea Sí. que poco a poco se llega lejos. Pues yo creo que sí, Sí. porque en ese tiempo yo no conocía, no sabía ni qué era la investigación. Yo no voy a decir que cuando era niño yo soñaba y que... Ser científico. Ser científico, yo ni sabía lo que era la ciencia. Es más, cursé todos los años de la carrera de médico, hice el internado rotatorio hospitalario, quería ser cardiólogo, pero llegué ahí al departamento de farmacología y yo quedé ya
atrapado en esto. Fueron invitados durante ese año que estuve en el servicio social 2 investigadores del CINVESTAB, del Departamento de Fisiología. Uno de ellos que fue, bueno, los 2 fueron después mis maestros, pero uno de ellos muy importante, que fue don Juan García Ramos, que fue el que nos ayudó aquí a fundar el Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas. Entonces fue ahí a la Universidad Autónoma de Guadalajara a dar una conferencia. Terminó de hacer así. Yo dije, no, yo quiero ser científico, yo quiero hacer investigación. La universidad nos ofreció a varios, que si queríamos hacer el posgrado. Inmediatamente acepté y en 1974 nos fuimos a México, al CINVESTAB, a realizar el posgrado. Y la primera meta que yo tenía era hacer la maestría en ciencias, en farmacología, porque pues teníamos el arreglo con la universidad, era de que íbamos a hacer la maestría y regresábamos como maestros a la universidad. Sin embargo, hubo un problema con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me acusaron de que yo era del Partido Comunista Mexicano y no sé qué tanto, y me suspendieron la beca, todavía sin terminar la maestría. Ya estaba casado, ya había nacido mi primera hija, Carmen Alicia. O sea que por rojillo le hicieron Según eso. Pero bueno, la verdad es que me hicieron un favor muy, muy grande. Inmediatamente ahí en CINVESTAB me consiguieron una beca del CONACYT para la maestría primero. Me ofrecieron en la UNAM, eran 7 horas a la semana para dar a farmacología. Se acababan de iniciar las escuelas, la CENEP. Me ofrecieron dar la materia de farmacología en la carrera primero de odontología, y después estuve dando en la carrera de medicina durante casi 4 años. Entonces, bueno, tenía la beca, el CONACYT, tenía mis horas de clase y eso ya me permitió sobrevivir junto con la familia en la Ciudad de México. Bien dicen que a veces quienes nos quieren perjudicar en la vida en realidad nos pueden estar haciendo un gran favor. Entonces, en aquellos tiempos de censura, de acoso a la juventud crítica, de terror por el socialismo y el comunismo, el doctor José Antonio Sánchez Chapula no se salvó de ser molestado. El Partido Comunista Mexicano, de tendencia marxista-leninista, existió oficialmente en México entre los años 1919 y 1981. Durante su existencia, intelectuales y artistas de la talla de Diego Rivera y Frida Kahlo fueron miembros, pero también fue un partido lleno de divisiones, reunificaciones, paso por la clandestinidad, guerra sucia y cambios doctrinarios. Hoy en Vida Conciencia, el protagonista es el doctor José Antonio Sánchez, quien por ahora nos ha narrado que estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que luego se mudó a la Ciudad de México para hacer su primer posgrado, que le quitaron apoyos y becas porque lo acusaron de rojillo, pero que ello le permitió abrirse puertas en la UNAM y en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el famosísimo CINVESTAB. También nos contó que es un hombre sencillo, que solo se ha propuesto metas cortas. Eso sí, una tras otra y sin parar. Dije, bueno, ya la maestría la tengo cerca, estaba escribiendo mi tesis y cuando presenté el examen me dijeron, ¿sabes qué? Te puedes ir directo al doctorado. No estaba en los reglamentos, sin embargo, a ciertas personas le permitieron eso y afortunadamente me tocó. Brillantes, bueno, tener no sé. algo a su favor, supongo. Pero me lo propusieron y lo acepté. Eso me ahorró un poco de tiempo. Entonces, en 5 años y medio, que en ese tiempo era muy difícil sacar el doctorado, algunos duraban hasta 10, 11 años para obtener el doctorado. Pero bueno, yo en 5 años y medio obtuve el doctorado. Cuando me faltaba más o menos 1 año para terminar el doctorado, dije, bueno, me voy a poner otra meta. Ya me había dado cuenta que algunos de los egresados de CINVESTAB salían a hacer postdoctorados al extranjero. Entonces empecé yo quiero después de doctorarme, salir al extranjero a hacer un postdoctorado y quiero ir a un laboratorio de algún de los investigadores, de estos que solamente leo sus artículos, que me gustaría conocer y mucho mejor si fueran mis maestros. Yo trabajé en el doctorado con un investigador muy, muy importante, que desafortunadamente ya falleció, el doctor Carlos Méndez. Bueno, él ya en ese tiempo era un ícono de la electrofisiología cardíaca a nivel mundial. Él hizo gran parte de su carrera en los Estados Unidos y era muy conocido en el mundo en el campo de la electrofisiología cardíaca. Yo estando ahí en el doctorado jugando me decidí a estudiar el corazón.
sobre todo la actividad eléctrica del corazón. Y entonces le planteé a él que cuando terminara el doctorado yo quería salir a hacer un postdoctorado fuera. Me dice, el mes próximo voy a un congreso a Europa. Dice, ¿con quién le gustaría ir? Y yo me fui así en grande. Dice, a ver, dame tres nombres. Bueno, le dije, el doctor Noble estaba en Oxford, el doctor Reuter en la Universidad de Berna, no recuerdo el otro, está en Francia. Cuando regresa del congreso, inmediatamente lo abordé. ¿Y qué pasó? Habló con los tres lo aceptan. Así que escoja. Y pues me decidí por ir con Harald Reuter a la Universidad de Berna. ¿Cómo es que decidirse a Suiza? Más que por el país, fue por él. Y el área en la que estaba trabajando en ese momento me interesó mucho más. Por ejemplo, el doctor Noble en Inglaterra trabajaba más en modelos matemáticos y yo con mi formación de médico, pues no iba a ser mucho más difícil el poder sacar el provecho de esa instancia que yo quería, ¿no? Y la verdad es que cuando nos fuimos, pues ya tenía mi hija 3 años, la hija mayor, y mi mujer iba embarazada de 5 meses del segundo, que de hecho nació allá en Berna. Así se fueron todos. Nos fuimos todos, todo muy bien. La beca me la daba la mitad, el Sinvestab, y la otra mitad del CONACYT. Pero a la hora, ya estando allá, me empezó a llegar la beca del Sinvestab, pero no la del CONACYT. Entonces empecé a llamar por teléfono a México. En CONACYT habían perdido los papeles y me dejaron casi 8 meses sin la beca del CONACYT. O sea que a la mitad, viviendo con la mitad. Con la mitad nada más. Pues me tuvieron que prestar de la Universidad de Berna, amigos. Empezamos a conocer latinoamericanos ahí en Berna que se portaron muy bien. ¡Ah, qué interesante me está pareciendo el inicio de la carrera científica del doctor José Antonio Sánchez Chapula! Salió de un ranchito llamado Ticuicitán, en donde ayudaba a cuidar vacas y limpiaba milpas. Estudió mucho, se construyó una carrera en la investigación médica, concentrado particularmente en la actividad eléctrica del corazón humano, subiendo con mucho esfuerzo escalón por escalón. Y así llegó un día a Berna, Suiza, donde, si están pensando que a partir de ahí todo fue miel sobre hojuelas, están muy equivocados. Detendremos aquí la historia para imaginarnos que estamos en sus zapatos, son los años 70, estamos a punto de ser papás en un país extranjero en donde no tenemos dinero ni para comprarle ropitas al bebé, mucho menos para pagar la cuenta del hospital. No se pierda el emocionante e increíble desenlace de un científico mexicano en Suiza después del corte. La ciencia no es perfecta. No es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Esto lo dijo Carl Sagan, estudioso del cosmos y un popular divulgador de la ciencia. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento, volvemos con más. Yo no tenía ninguna inclinación específica hacia la ciencia, hasta que mi abuelo murió de cáncer. Decidí que nadie debería sufrir tanto. Esto lo dijo Gertrude Bell Ilion, farmacóloga ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 88. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Y hemos puesto este efecto de corazón acelerado no solo porque hoy estamos en el Laboratorio de Electrofisiología y Farmacología Cardíaca de la Universidad de Colima, no, es porque estamos conociendo a uno de los científicos más importantes del país, el doctor José Antonio Sánchez Chapula, y lo pusimos también porque la historia de su vida es muy emocionante. Nos quedamos en el segmento anterior de esta emisión de su programa Vida con Ciencia, en que se fue a vivir a Berna, Suiza en el año 79, con su esposa, su niñita de 3 años y un bebé por nacer, y no tiene dinero porque el CONACYT perdió sus papeles y no le mandaban la beca que con justicia se había ganado. Cuando llegó pues la cesárea, porque
desde mi primera hija fue cesárea, no teníamos ni con qué ¿Cómo pagar van a hacer el bebé? porque además como mi esposa llegó a Suiza ya embarazada, el seguro médico que teníamos no lo cubría porque ella había llegado con el embarazo, entonces había que pagar y pues era muy caro. El mínimo de hospitalización después de cesárea era de 10 días, no lo dejan salir antes. No, aquí en el Seguro Social a los 2 días, ¿sabes? De hecho, eran dos semanas. Por fin lo revogué, pues yo soy médico, la puedo cuidar en casa, y me la dejaron una semana internada. Entonces fue una cuenta. Un amigo investigador del departamento fue el que me prestó el dinero para todos estos gastos. Después no teníamos dinero para sacar vestido al niño, no teníamos nada de ropa para un recién nacido. Para el recién nacido. Entonces ya fui con mi mujer el día que iba a salir por la tarde y le digo, ¿qué vamos a hacer? Me dice, mira, pues te traes unas sábanas y unas toallas para poderlo sacar y ya veremos luego. Ese día en la mañana fui al departamento. Vivíamos cerca y el hospital también estaba muy cerca. Entonces fui al trabajo, al departamento. Entonces ya me dice la secretaria, ¡ay, qué bueno que vino! Me dice, pues hicimos una cooperación aquí entre todo el departamento y le entregamos, que era una libreta con vale, eran como 500 francos. Ajá. Para la tienda más importante de artículos para bebé. Y entonces fui con mi mujer, mira, que son 500 francos para comprar de lo que necesitamos para el niño. Hazme una lista. Y ya me fui a la tienda y nos fuimos al departamento, dejé la mayor parte y ya nomás le llevé para sacarlo. Cuando íbamos saliendo ya del hospital y que llegamos al apartamento, a la entrada del apartamento estaba una cuna, una carriola. Y esto no supimos ni quién fue. ¿Ah, sigue sin saber? Nunca supimos. Hasta la fecha no sabemos quién dejó ahí a la entrada de nuestro apartamento la cuna. Y era preciosa la carriola. Bueno, y además era invierno. Nació Qué bueno en el que mes nos de cuenta enero. esto, porque de repente pensamos que los científicos tienen pues una aura mística y son de otra carne y de otros huesos y les va muy bien en la vida y qué bueno que nos cuenta esto, porque finalmente nos ayuda a desmitificar y a entender y a valorar todo el trayecto que tienen que recorrer antes de llegar a donde están. Pero finalmente pues la perseverancia y el tener una familia que está ahí y que aguanta, sí. ¿Verdad? También. Así es, ha sido muy importante mi esposa que ha aguantado todas estas dificultades y hemos estado juntos, ya cumplimos el 30 de junio pasado 40 años de casados. Cuando nos casamos tenía 18 años. He estado con usted en Ciudad de México, después en Suiza, luego se fue a Estados Unidos. Después nos fuimos a Estados Unidos, después estuvimos un año en Chihuahua, después de eso llegamos a Colima, va a ser 30 años. Aprender todo lo que podamos de las distintas etapas de la vida personal y profesional de investigadores e investigadoras que dedican la vida entera al descubrimiento científico es el objetivo de este programa. El Dr. José Antonio Sánchez Chapula es médico cirujano, doctor en ciencias en la especialidad de farmacología, realizó un postdoctorado en Berna, Suiza, y otro más en Galveston, Texas, Estados Unidos, obviamente. Hace 30 años que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene el máximo nivel al que se puede llegar en él. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, tiene más de 2,000 científicos citando sus trabajos en torno al corazón humano, ha dado más de 120 conferencias en todo el mundo, tiene reconocimientos y premios por doquier, y todo empezó en un ranchito llamado Ticuicitán, un 17 de mayo de 1959. Uy, señora conductora, ese día nació el invitado de hoy. Pero también vio la luz otro médico famoso. Le cuento a usted y a todos nuestros radioescuchas que... Un 17 de mayo, pero de 1749, nace en Berkeley, Reino Unido, Edward Jenner, médico inglés que descubrirá la vacuna contra la viruela, al darse cuenta que los seres humanos quedaban inmunes a la enfermedad si se les inoculaba con un suero extraído de vacas que portaban ese mismo mal. Vacunas. ¿Te suena? El 17 de mayo de 1929 es muy importante también en la historia de la humanidad.
Con la presencia de 46 países y 2.606 deportistas, se inauguraron en Ámsterdam, allá en los Países Bajos, las octavas Olimpiadas de la era moderna. Fue ahí cuando por primera vez el encendido de la llama se convierte en parte del simbolismo olímpico. En 1510, también un 17 de mayo, muere Sandro Botticelli en Florencia, Italia, gran pintor del Renacimiento florentino. El nacimiento de Venus y la primavera son dos de sus obras maestras más conocidas. En sus obras fusionó temas cristianos y paganos. Y un 17 de mayo, pero de 1727, es nombrado el zar de Rusia Pedro II, de 11 años de edad y nieto de Pedro el Grande. Lo malo es que morirá en Moscú 3 años más tarde, víctima de la viruela. Así se convirtió en el último de la dinastía Romanov por línea masculina. Pues muy interesante, como siempre, querido Esteban, pero yo sigo interesada en lo que pasó en Ticuicitán, un 17 de mayo de 1959, cuando nació nuestro científico de hoy. Y es que ya nos contó los inicios de su carrera, pero a mí me interesa ir mucho más atrás. Quiero entender, inspirarme e inspirar a otros, porque este señor ha superado muchísimos obstáculos personales y profesionales. Si me dijo desde el principio que de niño jamás pensó en que iba a ser investigador y científico, entonces, ¿qué hay de ese niño, José Antonio Sánchez Chapula? ¿En qué pensaba? ¿A qué jugaba? ¿Cuál era el entorno de la infancia de un científico del corazón? Me parece que a los pocos meses de nacido, mis papás ya se fueron al rancho. Entonces vivimos en el rancho es Ticuicitán, está por la carretera que va hacia Pihuamo, pasando la división a Tepames. Es el siguiente ranchito que sigue, Ticuicitán. Pues mis papás se fueron ahí vivían. Entonces yo desde meses de edad ya vivía en el rancho. Y después, cuando tenía 5 años, se fueron al Trapiche, pero también a un rancho. Entonces ahí estuvimos un año. Mi tío había heredado, pero todavía tenía la mayoría de edad, y mi abuelo era el albacea. Entonces le pidió a mi papá que fuera a cuidar el rancho un año. Y mi papá se llevó sus vaquitas que tenía y ahí estuvimos un año. Ahí fui al jardín de niños. Pero yo empecé, mi papá, desde que estábamos en Ticuicitán, a los 3 años me empezó a enseñar a leer y escribir y algo de aritmética. Entonces yo cuando tenía 5 años estaba en el jardín de niños en el Trapiche, pero yo me llevaba mis libros a leer y escribía. Ya era adelantado desde entonces. Sí, de ahí nos vinimos a Colima, vivimos por la Madero. ¿Y a qué jugaban? Pues era un barrio bravo. ¿Sí? En aquel tiempo, el barrio del Manrique. ¿Peleaban? Sí, bueno, había y teníamos guerritas con ligas y cáscaras de naranja. Después fueron ya con resorteras y piedras con algunos otros barrios. Y el fútbol. De niño, mi pasión fue, y de joven, el fútbol, que de hecho lo jugué hasta los 41 años. Ah, ¿en serio era un hobby? O sea, sí, ya para entonces estaba en super veteranos y un golpe en la cabeza en el último partido que jugué, pues perdí el conocimiento y de hecho se me borraron varias horas de mi cassette de vida. ¿Y entonces le prohibieron volver a jugar fútbol? Pues yo decidí que ya era suficiente. ¿Y por qué era delantero y lo golpearon? No, ese tiempo jugaba de portero. Sí, y en una salida me dieron un rodillazo en la frente y perdí el conocimiento. Entonces ahí fue mi retiro del fútbol. ¿Nunca pensó ser futbolista no, o ganadero o agricultor por aquello de los ranchos de la familia? De ganadero, sí. Mi abuelo soñaba con que yo me iba a quedar en el rancho. Mi abuelo vivía con nosotros ahí en el rancho de Ticuicitán y yo fui su primer nieto. Entonces fui su adoración. Platicaba que se sentaba arriba de la cerca de piedra donde estaban todos los becerros por la tarde, ahí los juntaban, y algunos becerros les daban de mamar de las vacas en la tarde a los recién nacidos. En aquel tiempo pues llegaron a tener, 80, 90 vacas de ordeña. Y decía mi abuelo que tenía 4, 5 años y me sabía los nombres de todas las vacas. ¿Cómo se llamaba cada vaca? Que la pirata, la mermelada y la fresa, la muñeca. Me sabía también cuál era su becerro. De cada vaca, cuál era el becerro. Entonces es un observador desde pequeño. Pues yo creo que sí, y entonces decía a mi abuelo que yo iba a ser ranchero. Pero ¿cómo decide? No, yo médico. No, la vida dura. La vida? Sí. Para vacaciones, me iba a las vacaciones de verano al rancho y pues ayudaba en la ordeña. Había que levantarse a las 4 de la mañana y a veces lloviendo y con hasta media pierna llena de lodo, pialando y colgando a los becerros,
prepararlos para que las ordeñaran a las vacas. En temporada de agua sembraban maíz y algunas otras cosas, calabaza, y pues había que ayudar también en la siembra. Y sobre todo recuerdo la escarda, que era limpiar de hierbas, como va creciendo la milpa, y hay que limpiarla alrededor de hierbas para que la milpa pueda crecer mucho mejor, y es un trabajo bastante pesado. Entonces dije, no, yo ranchero no voy a hacer. En aquel tiempo decía que iba a ser licenciado. Muy bien. Eran los abogados para todo el mundo, ¿no? Y como en tercero de secundaria fue que no sé de dónde, pero cambié y dije, no, yo voy a ser médico. La ciencia no es perfecta, no es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Esto lo dijo Carl Sagan, estudioso del cosmos y un popular divulgador de la ciencia. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Yo no tenía ninguna inclinación específica hacia la ciencia, hasta que mi abuelo murió de cáncer. Decidí que nadie debería sufrir tanto. Esto lo dijo Gertrude Bell Ilion, farmacóloga ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 88. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso, quédate. ¡Extra! ¡Extra! Llegó su periódico con las noticias más frescas. ¡Extra! ¡Extra! El doctor José Antonio Sánchez Chapula, fundador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, gana el Premio Nacional de Investigación Médica Jorge Rosenkrantz por un trabajo sobre los cambios que produce la diabetes en las propiedades electrofisiológicas del corazón. Ya son 2 las menciones honoríficas que obtiene el científico José Antonio Sánchez Chapula en el Premio Nacional Canifarma. Le otorgan también el Premio Colima al Mérito en Ciencias. Sí, hoy en Vida Conciencia estamos conociendo a fondo a José Antonio Sánchez Chapula, un médico que en lugar de trabajar en un hospital operando a las personas, investiga y realiza aportaciones vitales para la ciencia en torno a la salud de nuestro corazón. Si yo le pidiera a usted, que ha estudiado tanto al corazón humano, que me dé su propia definición del corazón, ¿qué me diría? Bueno, el corazón es un órgano vital. Todo el mundo sabe que si el corazón falla, se acabó la vida de ese ser, animal o humano. ¿Cómo es que usted se decide, aunque ya me mencionó un poquito en el pasado, más o menos en su doctorado, pues que va a dedicarle su vida científica en realidad al corazón? ¿No se ha aburrido? ¿No es una pasión? ¿Cómo es esto? No, para nada me ha aburrido. Y empezó desde que estaba estudiando medicina. Cuando estaba en tercer año de la carrera, murió mi abuelo materno, que era hipertenso, y tuvo como 3 infartos. Desde que estaba yo en preparatoria tuvo el primero. 3 infartos, 2 embolias cerebrales, y de hecho al final murió por una embolia cerebral. Y lo llevaban a Guadalajara a ser tratado por el cardiólogo. En Colima no había cardiólogos en aquel tiempo. Y a veces iba yo acompañando a mi abuela y conocía al cardiólogo que trataba a mi abuelo, y a veces me dejaba entrar a la consulta, y entonces, no sé, me gustó la cardiología desde entonces. Cuando estaba como en tercero de medicina, también había decidido hacer una especialidad en cardiología. Sin embargo, para ser sincero, durante la carrera, y sobre todo en el 4º año de la carrera, quedé muy desencantado de la medicina, de la práctica de la medicina. ¡Ay, no! Se me hace que ahora sí ya nos echó a perder el programa. ¿Cómo es que a este gran científico se le ocurre decir que se desencantó de la medicina y que se andaba escapando de ella? Si es un experto. Seguro esto tiene una buena explicación. Nos mandaban a algunos centros de salud rurales. Recuerdo que me tocó en Ameca. Ahora Ameca ya es una ciudad, pueblo grandote, pero en aquel tiempo era un pueblo pequeño, y me tocó estar 10 días en el centro de salud que tenía una pequeña clínica. Había terminado tercero de medicina. Normalmente iba un estudiante
de tercer año, iba uno del quinto año, pero se supone que había un encargado, un médico encargado de la clínica. Y llego yo era un domingo por la tarde y entraba el lunes en la mañana, ya empezaba mi guardia de 10 días, y entonces en la noche me doy cuenta que no había ido el de quinto año, y otro día en la mañana, entrando a trabajar, me llegó un niño como de 16 años que lo traían de un rancho, lo había tirado el caballo, pero quedó colgado de la pierna en la silla y traía colgando de la silla de montar como un machete. Lo arrastró el caballo, pero lo peor fue que el machete le fue haciendo cortes en las piernas. Entonces lo llevaron y lleno de cortadas, algunas muy profundas, y yo había terminado el tercer año de medicina y yo casi quería llorar. Además tenía 19 años. Qué impresión. Yo entré de 16 años a la carrera de medicina. Me tardé, llegó como a las 9 de la mañana, 8:30, llegó el muchachito lo llevó su mamá, ni siquiera el papá, tratando de conseguir un médico, y lo pude conseguir, no sé, como a las 12 del día. Lo único que podía hacer pues lo llevaban amarrado con una cobija y con unas soguillas. Lo que hice fue volver a amarrarlo muy fuerte, claro, para que no se desangrara demasiado, y pues pasarle una venoclisis con una solución fisiológica, que era único que teníamos para poner. Y la verdad es que yo sufrí muchas horas, para mí fueron terribles y me marcaron. Sin embargo, yo llegué a pensar en dejar la carrera después de eso, pero con el esfuerzo que habían hecho mis padres para mandarme a Guadalajara, a una universidad privada, y de regresarme y decirles que pues no me gusta la medicina ya, y dije, no, pues ahora ya me aguanto, y terminé la carrera, y dije, bueno, voy a ser cardiólogo. Entonces, cuando me doy cuenta de la investigación, la verdad para mí también fue un salvavidas. Prepárese entonces. En sus marcas, a partir de aquí y gracias al salvavidas que significó la investigación científica para nuestro invitado de hoy, entraremos al fascinante mundo del funcionamiento de nuestro corazón, precisamente su mero mole. ¿Listos? ¡Fuera! La función primordial que tiene el corazón es el recibir la sangre en la parte izquierda del corazón. En la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, llega sangre que viene de los pulmones. Es sangre que viene oxigenada, y aparte pues la sangre acarrea todos los nutrientes para el resto del organismo, para él mismo y para el resto del organismo. Y al lado derecho le llega la sangre que viene de todo el cuerpo, que es una sangre que no está rica en oxígeno, al contrario tiene mucho CO2 y muchos de los desechos que las células van echando fuera de ellas, van a dar al torrente sanguíneo y llegan al lado derecho del corazón. Y esa sangre tiene que ser enviada hacia los pulmones, y la del lado izquierdo a través de la aorta a todo el organismo, para que llegue la sangre oxigenada y con los nutrientes a todo el organismo. Entonces, para hacer esa función, más o menos 70 veces por minuto, tiene que contraerse y expulsar la sangre con la fuerza suficiente. Por ejemplo, cuando estamos parados, la cabeza la tenemos por arriba del corazón. Por lo tanto, para que la sangre nos llegue al cerebro, nos llegue a la cabeza, tiene que salir expulsada con una fuerza, con una presión suficiente para que llegue a todo el organismo. Entonces, el papel más importante es un papel mecánico de contraerse para expulsar la sangre con fuerza. ¿Esos son los latidos? Son los latidos cardíacos. Sin embargo, para que el corazón se pueda contraer, pueda tener estos latidos, primeramente tiene que generar una actividad eléctrica en una pequeñita parte del corazón que se conoce como el nodo senoauricular. Y a la hora de que esa actividad eléctrica activa a las células que forman el corazón, esa actividad eléctrica hace que se produzca la contracción. Entonces, la contracción no existiría si la actividad eléctrica no existe. Cuando llegué yo a Cinvestav y que empecé a estudiar la fisiología del corazón a fondo, pues aprendí esto, ¿no? La actividad eléctrica cardíaca es tan importante. Y además, cuando me dio clases, el curso de fisiología cardíaca me lo dio Carlos Méndez, que tenía una facilidad para enseñar, pero tremenda, la de don Carlos Méndez. Inmediatamente dije, yo quiero trabajar con él y quiero hacer mi tesis primero de maestría, después de doctorado en ese momento, con él. Por eso me interesé yo en estudiar cómo se genera y cómo se propaga esa actividad eléctrica cardíaca a todo el corazón. Pues un corazón normal es rítmico porque se contrae determinadas veces por minuto. Les decía alrededor
que es alrededor de 70 por minuto. Sin embargo, el rango normal es variable, puede ir desde 50 hasta 110 latidos por minuto y todavía está en un rango que se considera normal, aun cuando se pasa, que la frecuencia es mucho más alta que eso, es lo que se conoce como taquicardia, y cuando la frecuencia es por abajo del normal es lo que se conoce como bradicardia. Que esa casi no la oímos, nada más decimos, ay, tengo taquicardia. Sentimos el corazón acelerado. Cuando tenemos un susto, cuando hacemos ejercicio, cuando nos enojamos, hay un aumento en la actividad del sistema simpático que libera noradrenalina en el corazón. También por ahí una glándula que tenemos libera la adrenalina. Entonces cuando nos da normalmente una taquicardia. La bradicardia pues se presenta, por ejemplo, durante el sueño. Durante el sueño predomina el sistema parasimpático. Lo que hace es bajar la frecuencia con la que late el corazón y la fuerza con la que se contrae. Entonces, cuando estamos en reposo, predomina la actividad parasimpática. Entonces, tenemos una frecuencia cardíaca más baja. ¿Por qué? Porque no estamos requiriendo la sangre que requerimos estando estamos en vigilia, ¿sí? Pues hay muchos padecimientos que predisponen al individuo, que afectan el corazón para presentar arritmias. El más común son los infartos. Cuando se produce un infarto, lo que sucede, se ocluye una ramita de las arterias coronarias, una parte del corazón queda sin irrigación. Esa parte del corazón, si no hay una circulación colateral o se destapa esa arteria pequeña que se ocluyó, puede morir una parte del corazón, de la masa cardíaca, y esa zona puede hacer una cicatriz y ese sitio puede ser un sitio para que se produzcan arritmias, o también durante las horas siguientes después del infarto la zona puede producirse arritmias en ese sitio, pues puede causar la muerte. Entonces muchas veces cuando un individuo le da un infarto, la causa de la muerte puede ser una arritmia que se originó debido al infarto. Pero hay muchas otras causas. La diabetes a la larga, por los daños que produce sobre los vasos sanguíneos, puede también predisponer a que se presenten arritmias. Alguna infección en el corazón. Hay muchísimas causas que predisponen para que se presenten las arritmias. La ciencia no es perfecta. No es más que una herramienta, pero es la mejor que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Esto lo dijo Carl Sagan, estudioso del cosmos y un popular divulgador de la ciencia. Él también tuvo una vida con ciencia. En un momento volvemos con más. Yo no tenía ninguna inclinación específica hacia la ciencia, hasta que mi abuelo murió de cáncer. Decidí que nadie debería sufrir tanto. Esto lo dijo Gertrude Bell Ilion, farmacóloga ganadora del Premio Nobel de Medicina en el 88. Ella también tuvo una vida con ciencia. Estamos de regreso. Quédate. Durante 3 meses, José Antonio Sánchez Chapula, director del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, realiza una estancia de investigación en la Universidad de Nagoya, Japón, invitado por su colega Koichiro Kamiya. Este profesor investigador trabajará en un problema de gran importancia para la salud humana. ¿Por qué muchos fármacos, desde los antibióticos hasta los antihistamínicos y antidepresivos, producen arritmias cardíacas? En Japón, Sánchez Chapula dará conferencias, impartirá seminarios y continuará con su trabajo sobre los fármacos y las arritmias cardíacas. Sigamos escuchando Vida con Ciencia, un programa que hacemos en la estación de la Universidad de Colima para conocer la vida, la obra, los retos y los logros de nuestros científicos destacados. Sí, hoy nuestro invitado de honor es el doctor José Antonio Sánchez Chapula. ¿A dónde ha querido llegar con todos estos años de investigación estudiando ello? ¿Cuáles serían, entre sus anhelos, las aportaciones por las que quisiera ser recordado? Bueno, yo tuve una suerte de que mi doctorado lo tengo en farmacología y tengo una formación como farmacólogo. Sin embargo, mis tutores en el laboratorio siempre han sido fisiólogos, de manera que yo me he movido en los dos campos, en la fisiología y en la farmacología.
Entonces he trabajado sobre algunos aspectos fisiológicos. Sin embargo, la mayor parte de mi tiempo me he dedicado a estudiar el efecto de algunos fármacos sobre la actividad eléctrica del corazón. Pues hay algunas aportaciones que hemos hecho. Porque además trabaja en redes, pero sus redes sí son verdaderamente internacionales, con gente de China, de Europa, de Estados Unidos. Afortunadamente. Sí. En el segundo postdoctorado que lo hice en la Universidad de Texas, estuve trabajando en un laboratorio que en ese momento era el primero en el que se trabajaba con células cardíacas de animales, pero aisladas. Antes de eso, se podían registrar la actividad eléctrica, pues se puede registrar la actividad eléctrica en un individuo con el electrocardiograma. No, es que sacarle el corazón y estudiarlo, o sea, los individuos vivos podemos colaborar. En animales también, y ya en humanos también se puede meter un catéter que lleve un electrodo y se puede fijar a la pared del ventrículo, se pone ahí y se puede registrar en un individuo sin hacerle daño. Sin hacerle mucho daño, aunque bueno, es una técnica invasiva, pero se puede registrar la actividad eléctrica directamente poniendo el electrodo o los electrodos en el corazón. Pero en animales, pues también se puede sacar el corazón completo y hacer registro de la actividad eléctrica del corazón aislado, pero completo. Y para poder estudiar más a fondo, pues durante muchos años el hombre soñaba con poder hacer los registros eléctricos de una sola célula cardíaca aislada, pero que además conservara todas sus propiedades fisiológicas de cómo está la célula en un corazón y en un individuo caminando. Tuve la suerte de trabajar en el primer laboratorio que fue capaz de aislar esas células normales y poder registrar la actividad eléctrica de las células aisladas. Entonces, poder medir la actividad eléctrica en mucho más detalle. Entonces, la actividad eléctrica del corazón, de las células cardíacas, se produce por la entrada y salida de los iones. Entran a la célula o salen. Cuando la célula cardíaca se va activando para producir la contracción, primero entra el sodio y hace que cambie el potencial de membrana de esa célula. Y a cierto nivel entra el calcio. Y el calcio, al entrar a la célula cardíaca, es la que hace que la célula se contraiga, y cuando todas las células al mismo tiempo se contraen, producen el latido. Entonces, son importantísimos el que los iones estos estén entrando y saliendo de la célula. La actividad eléctrica de las células cardíacas depende de la entrada y salida de estos iones. Estos iones utilizan para moverse dentro y fuera de la célula una proteína que está en la membrana de las células cardíacas, que se conocen como canales iónicos. Toda mi vida me he dedicado a estudiar los canales iónicos de las células cardíacas. Cómo funcionan estas proteínas de la membrana para dejar entrar o salir a los iones de las células cardíacas. Es muy importante señalar que nuestro invitado no se ha limitado a estar siempre en laboratorios, trabajando con células del corazón, observando cómo afectan al ritmo cardíaco los medicamentos o diferentes tipos de enfermedades que aparentemente no tendrían nada que ver con el corazón. Él también ha participado desde siempre en la formación de estudiantes, en la dirección de tesis, en la gestión y administración universitaria que permita a otros y otras continuar investigando. Fundar y dirigir en varias ocasiones un centro de investigación no es fácil, ¿o sí? Yo lo considero que alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces, cuando me ha tocado... Administrativo y de gestión. Sí. Pues lo he tomado y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Sin embargo, mi oficina siempre ha estado en el mismo laboratorio. La oficina de director es la misma ahorita que la oficina que normalmente tengo cuando soy nada más profesor investigador, porque me permite estar en contacto todo el tiempo con los estudiantes, y entonces ahí es donde atiendo todos los asuntos de la dirección, que afortunadamente tampoco son muchos, no es tan pesado, no tengo que dedicarle tanto tiempo a la administración, y además, bueno, la gente ya que nos ayuda tiene una muy buena preparación, entonces se pueden las tareas confiar en que la gente que está uno ayudando las va a hacer bien. Generalmente los investigadores, la gestión que hacemos más importante, que es conseguir los recursos para el laboratorio, son personales, a través de, pues principalmente. Cada investigador tiene que... Cada investigación. Por su productividad, por sus artículos,
artículos, se va ganando, digamos, los apoyos. Y tiene que estar mandando, cuando se abran las convocatorias, el proyecto. Ese proyecto se envía con CONACYT y ese proyecto entra a una evaluación, que cada vez es más difícil. En los últimos 10, 15 años, más o menos el 20 o 25% de los proyectos que son evaluados reciben financiamiento. Está competido y entonces cada investigador es responsable de conseguir sus propios recursos. La universidad nos da el espacio, paga el personal de los laboratorios, el personal administrativo, los gastos que genera el bioterio, donde tenemos todos nuestros animales de investigación, y el gasto corriente de un laboratorio lo consigue cada investigador. Precisamente la finalidad es tratar de inspirar a otros, motivar a otros. Y en alguna de sus múltiples entrevistas usted comentaba que para ser científico con una carrera tan brillante como la suya, realmente solo el 20% es talento e inteligencia, que el 80% es trabajo y sueños y metas nuevas. Y bueno, pues hay que inspirar a los que vienen detrás. Son pocos los estudiantes que se interesan por dedicarse a la ciencia, y además un porcentaje alto desertan en el camino. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Colima, algo que no he logrado entender es que el poco número de egresados de la Facultad de Medicina se interesan por la ciencia. Generalmente los atrae mucho más clínica que la investigación, y mucho menos la investigación básica. Porque bueno, siendo clínicos también pueden hacer investigación, pero muy pocos médicos deciden dedicarse a la ciencia básica. Generalmente nuestros estudiantes llegan principalmente de ciencias químicas. Es nuestro principal semillero. A veces dice uno, bueno, pero también, ¿para qué queremos a tantos si luego tenemos un problema grave ya en México? Muchos de nuestros estudiantes hacen el doctorado, se van de postdoctorado y no han podido regresar. Y no han podido regresar porque no hay plazas. Uh-huh. Y siguen, se quedan en Estados Unidos o algunos en Europa, trabajando como ayudantes en laboratorios, porque no hay manera de regresar o no tenemos plazas suficientes para ofrecerles. Estamos llegando al final de su programa Vida con Ciencia y no podemos despedirnos sin antes aprovechar la oportunidad de haber tenido a un experto en farmacología, cardiología y fisiología para que nos explique por qué países como Japón, Alemania, Estados Unidos o Canadá nos llevan de corbata en las investigaciones médicas. Es otro de los problemas de México, que la empresa privada no invierte prácticamente en investigación en nuestro país. Si nosotros vemos en Japón, el 80-90% de la inversión en ciencia es privada y solamente 10-15% es pública. En México es exactamente al revés. El 80-90% de la inversión en ciencia la tiene que hacer el Estado. En el campo de la farmacología es mucho menos. Generalmente las empresas farmacéuticas que están en México se dedican a vender. Han hecho algo obligados por la Secretaría de Salud y ahora el COFEPRIS, que les exigió desde hace como unos 15 años o 20 que cualquier medicamento que un laboratorio vende en México debe tener un estudio de lo que se conoce como farmacocinética. Por ejemplo, si es por vía oral, va al tubo digestivo y generalmente en el intestino se absorbe el medicamento, va al torrente circulatorio, del torrente circulatorio se va a distribuir a todo el organismo, pero al mismo tiempo que llega a los diferentes tejidos, el hígado va a estar eliminándolo y lo transforma en otras sustancias que son más fácilmente expulsadas por el riñón, y el riñón también empieza a eliminar a esos fármacos. De manera que si nosotros tomamos un medicamento, se alcanza en la sangre y en los tejidos cierta concentración que depende de muchísimas variables, ya les mencioné varias. Y dependiendo de la raza, es la respuesta que tiene a estos medicamentos. De manera que un cierto individuo, un medicamento puede durar en su organismo, una dosis de ese medicamento, un determinado tiempo y con ciertas concentraciones. Pero cada individuo es diferente. Y si vemos ya en las razas hay diferencias, en el sexo, la edad, va cambiando la farmacocinética. Y durante mucho tiempo la dosificación de los medicamentos se daba por trabajos hechos fuera del país. Y en México nos daban la dosificación de los medicamentos como un alemán o como un americano. Parecidísimos que somos. Sí.
Y se les exigió a los laboratorios que tenían que hacer un estudio de farmacocinética para cada fármaco, pero en población mexicana. Bueno, por lo menos hay Por lo algo menos. de investigación. Pero generalmente no invierten dinero en desarrollo de nuevos fármacos. Por ejemplo, en Canadá estuve yo 2 años como profesor visitante en la Universidad de Calgary. De hecho, mi salario allá venía pagado por un laboratorio, porque en Canadá les exigen a los laboratorios que de acuerdo a la ganancia anual tienen que invertir un porcentaje, no recuerdo cuánto era, 25%, 20%, en investigación en Canadá. Si el laboratorio no tenía sus propios laboratorios de investigación, lo tenía que hacer en universidades dentro del país. Pues no queremos desanimar a las nuevas generaciones, pero hemos pintado ya un escenario bastante realista de lo que se van a enfrentar, tanto cuando nos comparte cómo los investigadores adscritos al Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas buscan su financiamiento, cuántos proyectos a nivel nacional se quedan sin apoyo oficial del CONACYT, cómo tuvo que ser la trayectoria de alguien como José Antonio Sánchez Chapula, a veces sin beca, a veces sin dinero para vestir a un bebé recién nacido en un país europeo, y sin embargo el que persevera alcanza. Vamos a tener que despedirnos en pocos minutos, motivándolos, incentivándolos. A pesar de este escenario, pues el país necesita que le demos avance, que le demos ciencia, que nos inspiremos en trayectorias como la suya para ser un país mejor. Claro, y además, se los digo, a quienes les llega a gustar, se convierte en algo muy, muy importante en la vida de uno. A veces mi familia es quien lo ha resentido y a veces yo mismo me sorprendo porque vamos a salir de vacaciones y voy manejando y vamos al sitio que sea. Ya mi mujer me conoce y a veces empieza a platicarme y a veces empiezo yo a contestarle, pero ya en automático. Pero ella sabe y ya ni se enoja. Ya sabe que yo estoy pensando, aunque vaya de vacaciones, sigo pensando en mis proyectos y digo, si le hago esto, si le hago el otro, y encontré esto. Los primeros años que empecé a dedicar a esto, a veces me despertaba y todos mis sueños estaba viendo yo los trazos de la actividad eléctrica del corazón. Es algo apasionante cuando ya uno entra a este campo, le llega a gustar y bueno, empieza uno a tener ciertos éxitos. Yo no cambiaría esto por nada. Si volvieran a ser, yo creo que volvería a ser investigador. Producción general Juan González y Alfredo Aranda. Entrevistas, guión, conducción y realización de Karina Robles. Edición de Rodrigo Ramírez. Excavación y arqueología musical en la fonoteca de Omar Carrillo. Voz adicional Esteban Corona. A los científicos han despertado. ¿Cuál es la idea más loca que han tenido en la vida? De tener el global. ¿Por qué te gustaría ser recordado? Yo creo que soy muy pesado. Muchas preguntas quedan en el aire. Vida Conciencia intentará responderlas en la próxima emisión. Esta fue una producción de la Coordinación General de Investigación Científica de la Universidad de Colima y Universo 94.9. Sus comentarios son bienvenidos si escriben a radio@ucol.mx.